capacidad del pueblo canario. En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que impone a la clase trabajadora Canarias y el resto del Estado español a dar una respuesta masiva y contundente. En Canarias, 400.000 personas se encuentran sin empleo, muchas ya sin ninguna prestación. El 70% de la juventud no encuentra trabajo y no tiene más perspectivas que la emigración. Más del 30% de la población está bajo el umbral de la pobreza. El hambre no es una posibilidad, sino la realidad de miles de personas y de miles de familias, obligadas a mendigar a las instituciones públicas y a las ONG. Por otra parte, el gobierno canario desatiende gravemente a las personas dependientes, ocupando el último lugar del Estado en prestaciones. Lo mismo pasa en la sanidad pública, con listas de esperas interminables, hospitales y centros de salud sin el personal necesario, mientras que se derivan enfermos a centros concertados en beneficio de las empresas privadas sanitarias. La educación pública, palanca fundamental de promoción e igualdad social, de formación de ciudadanos y ciudadanas, está infravalorada, con más alumnos y alumnas, con menos profesores y profesoras y más reducciones. Se promovió la burbuja especulativa en la construcción y no se edificaron viviendas sociales para atender la demanda. Hoy nos encontramos con el drama de familias expulsadas de sus casas por no poder pagar las hipotecas, sin que el gobierno canario haga otra cosa que declaraciones hipócritas o trámites, una ley para la que no aporta dotación presupuestaria, mientras desahucian a quienes no pueden pagar el alquiler de viviendas sociales. Mientras sufrimos este panorama, el turismo crece sin crearse más empleo y la patronal en el turismo, los servicios, la industria o la agricultura rebaja salarios, empeora las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y aumenta la temporalidad y la precariedad. La última reforma laboral facilita aún más la explotación, los despidos y nos deja sin protección. Las mujeres no solo sufrimos los peores salarios, los empleos con menos cualificación, las dificultades, a veces insalvables, de conciliación, vida familiar y laboral, la ausencia de guardería y medidas de atención a dependientes, de lo que nos obligan, en muchos casos, a no poder ejercer trabajos remunerados. El patriarcado sigue forzando a las mujeres a cubrir este vacío social de atención y cuidado. Ahora nos quieren imponer una ley que nos obligarían a parir o a abortar en condiciones de precariedad, en la ilegalidad. Ante esto respondemos: nunca vida, nuestro cuerpo es nuestro. Sin embargo, el gobierno de Canarias, lejos de aplicar una fiscalidad progresiva e implementar políticas de calado social, sigue estimulando las condiciones para que el 2% de los canarios, que disponen del 80% de la riqueza, sigan evadiendo impuestos a través de las reservas de inversión de Canarias y otras medidas fiscales incluidas en el régimen económico y fiscal canaria, apropiándose de empresas privatizadas o recibiendo transferencias de capital mediante la realización de obras públicas innecesarias que con los puertos de Granadilla, como los puertos de Granadilla, Arinaga o Garachico o el Anillo Insular, o las prospecciones petrolíferas de Repsol, no generan puestos de trabajo y además atentan seriamente con nuestro ecosistema natural. El gobierno neoliberal canario ejecuta obedientemente las políticas decididas por el gobierno del PP
para pagar una deuda ilegítima que no hemos contraído y que es producto de la especulación bancaria. El gobierno del PSOE, en el verano del 2011, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos de las personas. Recortan derechos y libertades en beneficio de una pequeña minoría. La democracia, el derecho a todos a decidir, queda reducido al voto cada 4 años, con un sistema electoral trucado para que siempre sigan gobernando los partidos obedientes del sistema capitalista. El régimen de la Constitución del 78 está en crisis, sin legitimidad, corroído por la corrupción. Es necesario que ejerzamos nuestra soberanía para decidir qué régimen y qué gobierno, qué economía queremos, mediante un proceso constituyente en todos los pueblos del Estado. Para responder a esta crisis debemos movilizarnos masivamente. Sin ello, el capitalismo nos lleva a la miseria, al deterioro medioambiental y al agotamiento de los recursos. Movilizarnos contra la exclusión y la pobreza, en defensa de los servicios públicos, de la propiedad privada, por la regeneración democrática, por nuestro territorio, medio ambiente y contra la militarización de Canarias. Movilizarnos contra el pago de la deuda ilegítima, por el trabajo digno, por la renta básica, por los derechos sociales y la libertad. Movilizarnos contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y que no nos representan, que se vayan. Por ello, llamamos el 22 de marzo en Canarias, a la vez que en el resto del Estado, para construir una mayoría social que dé respuesta a nuestras necesidades y aspiraciones. Pan, tierra, trabajo y techo.